Buenas noches, señoras y señores. Lacan, el psicoanalista francés Jacques Lacan, en 1967, dice una de sus frases impactantes y paradójicas. Nos dice: el loco es el verdadero hombre libre. ¿Libre de qué?, nos preguntamos. Lacan mismo lo explica y dice que el loco es el que está libre del otro. Y ese otro, tanto entendido como el otro en mayúsculas, el otro simbólico, el otro del lenguaje, como entendido también como el otro en minúsculas, es decir, los demás. Y Lacan dice eso, que el loco está libre del otro porque no tiene nada que pedir. Para entender los vericuetos por donde se desarrolla este concepto de la locura, he partido por una parte de Freud y de su segunda tópica, para seguir con el concepto de anudamiento desde el punto de vista de Jacques Lacan, y para terminar he tomado dos personajes históricos para ilustrar esos conceptos, que son Juana la Loca y Santa Teresa de Jesús. Empezamos por la segunda tópica de Freud. Freud concibe el aparato anímico como una estructura que está dividida en varias instancias, en tres en concreto: el yo, el ello y el superyo. En esta segunda tópica lo que Freud quiere hacernos patente, lo que quiere poner de relieve, es que en el interior del sujeto no hay armonía, hay disarmonía, hay división interna. De manera breve voy a definir cada una de estas instancias. El ello está determinado por la búsqueda ciega de la satisfacción de las pulsiones, aquello que nos empuja. El contenido del ello tiene que ver con lo reprimido, precisamente, con las pulsiones. La pulsión de vida y la pulsión de muerte, en concreto, tal y como las dejó ya definida Freud en su ensayo de 1923, Más allá del principio del placer. El principio que rige el ello precisamente es el principio del placer, y el ello es totalmente inconsciente. El superyo tiene su origen tanto en el yo como en el ello. Es decir, tiene parte consciente y tiene parte inconsciente. La parte consciente podemos decir que es la conciencia moral. Y la inconsciente es ese superyo tirano y cruel del que habla Lacan, que está hecho básicamente de pulsión de muerte. El yo se forma a partir del ello, cuando el ello empieza a tomar contacto con el mundo exterior, precisamente. El yo está regido por el principio de realidad, que es el principio del placer, pero demorado en su satisfacción. El contenido del yo es tanto consciente como inconsciente. Lo inconsciente del yo está relacionado básicamente con los aspectos imaginarios del sujeto, con los aspectos que tienen que ver con la imagen en el espejo, con la apariencia, con la vestimenta, por supuesto no solo la vestimenta física, sino también la psíquica. El yo funciona como un gestor, valga la metáfora, ¿no? Como una instancia que está atenta tanto a las demandas del ello, a las demandas del superyo y a las demandas del mundo exterior. El loco es libre porque no tiene ataduras, no hace lazo social, no tiene vínculo libidinal, que diría Freud, con los otros semejantes, ni con el mundo exterior. Por eso el mundo exterior entendido como otro simbólico, como otro en mayúsculas. Es decir, que de alguna manera le falta algo, que los psicoanalistas decimos la ley del significante, que haga corte entre lo exterior y lo interior. Podemos decir que en el loco el otro no existe para él. Pero el loco no está libre, ni mucho menos, de su mundo interior. En terminología de Freud, no está libre ni de su ello ni de su superyo. No está libre de su inconsciente, en tanto éxtimo, otra palabra de Jacques Lacan, que es una mezcla de exterior e íntimo. Es decir, no está libre de eso que está vivenciado como su inconsciente, pero vivenciado como algo ajeno, como algo exterior. Algo que es íntimo, pero que de alguna manera se vive algo que es exterior y que es incontrolable para el sujeto. Y fíjense, Lacan también utiliza otra forma para denominar esto, que dice que es un goce, algo que tiene que ver con el sufrimiento en el placer, o el placer en el sufrimiento, que es un goce otro que irrumpe, que sale al exterior, al lugar que debería estar ocupado por esos otros.
y que es vivido en el loco como las alucinaciones y como los delirios sin estructurar. Fíjense, es importante esto del delirio sin estructurar, porque tanto en Freud como en Lacan, un delirio estructurado es una forma de tratar la locura. Es decir, no es lo mismo un loco que un psicótico o un neurótico. La diferencia es que en el loco no hay anudamiento. No hay anudamiento entre lo que Lacan llama el registro simbólico, el registro imaginario y el registro real. Y en cambio en el psicótico y en el neurótico sí puede haberlo, aunque este anudamiento sea muy particular y esté alejado a veces del propio contexto sociocultural del sujeto. Estos tres registros, a modo de una manera breve, son formas de interpretar la realidad, ¿no?, que nos rodea. El registro imaginario es el primer registro que utilizamos desde que somos pequeños, y es el que sirve para hacer surgir nuestro yo, nuestro consciente. El registro simbólico se manifiesta a través de la toma de conciencia de que toda nuestra experiencia realmente tiene lugar en un hecho de palabras, de lenguaje, y así se establece el pacto social. Y el registro real hace referencia a la naturaleza, a la madre naturaleza, y a las renuncias, que hacemos a la satisfacción inmediata para vivir en sociedad. Dos personajes, loca o anudada. Recapitulamos. El loco es libre porque no tiene ataduras, porque no hace lazo social, porque no tiene vínculo libidinal con los otros semejantes y con el mundo exterior, pero desde luego no está libre de su interior, de su mundo interior, de su ello y de su superior. La diferencia entre un loco y el resto de los sujetos es que en el loco no hay anudamiento, y en el resto de los sujetos, tanto psicóticos como neuróticos, sí puede haber, aunque sea muy particular. Juana la loca nos sirve de ejemplo de un sujeto en el que fallan los intentos de anudamiento. Teresa de Jesús nos ilustra de cómo un sujeto se pone a trabajar para encontrar los resquicios en su contexto para poder elegir dónde anudarse y buscar un nombre propio, su propio nombre propio y su propio estilo. Vamos a ver lo que de común y de diferente tienen estas dos mujeres. Hay algo que las entronca a ambas, y es que se muestran apasionadas en sus vidas. Y digo apasionadas con los matices de fuerza, de deseo, de apetito, de vehemencia, en el que el aspecto corporal está muy implicado. En el caso de Juana, en la relación sexual con su esposo, Felipe el Hermoso. Y en el caso de Teresa, en la evidente raíz corporal que tiene su escritura mística y su espiritualidad. Voy a comparar estos dos personajes a partir de 5 criterios. Juana de Castilla es uno de los personajes más patéticos de nuestra historia. Empezó siendo Juana la desventurada, para su esposo llegó a ser Juana la terrible, y para el pueblo y la historia quedó como Juana la loca. Primer criterio, la cuna familiar. Juana de Castilla es culta porque su madre lo es. Isabel la Católica disponía de una biblioteca extensísima en la cual había autores antiguos, pero también actores de su época, como Boccaccio o Juan de Mena. Tenía una gran colección de arte, sobre todo de pintura flamenca, ¿no?, y era protectora de humanistas italianos. En el caso de Juana, además, era muy buena en la danza y en la música. Por otra parte, las semejanzas entre la abuela de Juana, la madre de la reina católica Isabel de Portugal, y ella, y Juana, eran bastantes. Ambas enviudaron muy jóvenes. Ambas fueron encerradas por enajenación mental durante casi medio siglo en lugares apartados del reino, una en Arévalo y otra en Tordesillas. Los celos de la madre de Juana, de la reina católica, con respecto al mujeriego Fernando el Católico, le hacían perder la compostura cuando descubría las infidelidades de su marido, e hizo a la reina rodearse de mujeres viejas, cosa que se transmitió a Juana y que Juana siguió haciendo incluso cuando Felipe el Hermoso murió. Segundo criterio, rigidez social. Por ser dama, la vida de Juana estaba planificada al milímetro, estaba coartadísima en su libertad.
A la hora de casarse no hubo festejos, por ejemplo, para celebrar su boda. Y su padre ni siquiera fue a despedirla a Laredo cuando partió para los Países Bajos. Tercer criterio: choque entre las cortes. Juana de Castilla llega a un territorio exactamente opuesto a la corte castellana y al territorio de Castilla. Los Países Bajos era una zona donde había lenguas diferentes, con alta densidad de población, toda la tierra estaba cultivada, las nubes y las lluvias son constantes. Las costumbres de este pueblo eran también muy diferentes, estaba habituado a las buenas comidas, las relaciones, había libertad en las relaciones amorosas, la corte borgoñona era exuberante, muy lujosa, había un complicado ceremonial palatino, todo en contraposición con la austeridad de la corte castellana. Pero cuando Juana y Felipe se encuentran, se produce lo inesperado, el golpe de la pasión, la furia incontrolable del sexo. Pasión que acabará dominándola, pero que fue el primer asidero al que se agarró Juana para poder calmar su soledad y sus angustias.